Se dice que en Sudamérica hay 2 continentes. Uno habla español, el otro portugués. Brasil es un gigante económico capaz de generar proyectos que terminen impactando en el resto de los países del continente. En una de sus fronteras se encuentra Paraguay, la contracara, un país que históricamente viene registrando crisis institucionales alentadas por las élites que pretenden impulsar una expansión del modelo del agronegocio. América Latina piensa, en su 4º capítulo, El gigante y sus fronteras. Brasil es la mitad de Sudamérica, es la mitad de la población y es más de la mitad del Producto Interno Bruto. Ya están confirmados hoy cerca de 50 millones de barriles de reservas del presal, pero puede ser 100, puede ser 200 o 300, que sería más grande que Venezuela o Arabia Saudita. O sea, la expansión industrial brasileña empuja la producción agropecuaria hacia la frontera con Paraguay y eso no respeta fronteras, ¿verdad? Eso pasa al Paraguay. La mayor parte está quemado. Acá hay otra casa. Sí, otra casa, sí. Bueno, la soja se convierte en el eje articulador, ¿verdad?, de la producción agropecuaria. El principal rubro crece a una superficie de 100.000 hectáreas por año. O sea, 10 años atrás teníamos 2 millones de hectáreas, hoy tenemos 3.200.000 hectáreas. Todo ya queda sojales, ya lugar, nosotros decimos desierto. 5 años de lucha, en esos 5 años hay desalojo violento. En esa raíz murió un chico en otra línea. ¿Y esto de acá es soja? Sí. Todo el piso. Sí. El volumen de venenos, ¿verdad?, glifosato el principal y otros como paraquat, algo así como 22 millones de litros al año.
A 15 metros queda de su casa uno de los pedazos de cultivo de sojales, una fracción. Y ahí vino este brasileño alemán a cargar su tanque y el papá de los chicos le estaba mirando y le puso 3 venenos y empezó a fumigar en un viento fuerte. Entonces le volvió a fumigar a los chicos completos y ahí Silvino no aguantó ese tercer impacto y se muere al día siguiente. Toda una odisea de la madre que deambulaba de centro de salud, Y bueno, ahí vemos la curva, cómo viene cayendo la población rural, o sea, de forma acelerada en los últimos 20 años, la migración hacia las ciudades. ¿Y lo que estaba dentro de las casas? Sí, lo quemaron todo. Las sábanas, brazadas, colchones, todo. Quemaron todo. Digamos, responde a un patrón realmente de ejecuciones selectivas donde no son precisamente dirigentes los asesinados, sino que son más que nada referentes comunitarios, donde probablemente la intención, más que asesinar a esa persona en particular, sea el frenar la movilización, el desmotivar, el que cualquier campesino sienta que él puede ser el próximo. Son 40 años, se invirtió la proporción. El 65% rural hoy es el 65% urbano, con tendencia a seguir creciendo lo urbano y decreciendo lo rural. Esto vinieron a defender tierra de un brasileño. Imagínate lo que es. De un brasilero. Vinieron aquí a las 11 de la noche, se metieron ahí, 30, 40 tipos armados con metralletas y comenzaron primero a salir aquí, a echar esta casa y con gasoil a quemar. Tierras que fueron adquiridas por el Estado con fines de reforma agraria que actualmente están en manos de grandes sojeros, sobre todo extranjeros, brasileños principalmente. Población expulsada del campo, población marginada en las ciudades, o sea, viviendo en espacios marginales al lado del río donde se inunda, hasta esos terrenos urbanos marginales, inundables, son objeto de especulación inmobiliaria. Y son cordones de miseria, porque en las ciudades no hay industria, no hay fuente de trabajo, y la gente que viene impulsada del campo le ambulan de aquí para allá buscando trabajo, ¿no? que no existe en la ciudad. Para la economía, esa población es excedente, no tiene cabida, y hoy está buscando. ¿Y hoy dónde está esa población? O parte de la población está en las veredas, está en patios baldíos, está en plazas. Literalmente es una población que sobra. Civiles armados, comandado por el brasileño y 2 concejales, uno de aquí de Capibari. ¿Policía vino en algún momento? La policía estaba allí, enfrente, custodiando. Y bueno, hoy tenemos entonces un modelo muy destructivo, ¿verdad? Social y ambientalmente. Genera mucha riqueza. Tenemos un sector de la población minoritario, pero con mucho dinero, entonces con mucho lobby, mucha incidencia política, mucha incidencia mediática. Ahora tenemos una alianza con los medios de prensa más importantes, ¿verdad? El director el dueño de este periódico es es propietario de una cadena de supermercados, el gran jefe, digamos, de los ultraconservadores. Él establece la agenda política, qué temas hay que discutir, cómo hay que discutir, ¿verdad? El principal accionista de Cargill Paraguay, y él sí está metido en todos los negocios posibles, ¿verdad? Está desplazando la ciudad, el sector de lujo, que está elevando el costo de los inmuebles, pero que da calambre, ¿verdad? Apuesta a un gobierno conservador y ultraconservador que le pueda garantizar el funcionamiento de sus empresas, el auge de sus empresas, su expansión permanente. Había unos 36 personas armadas y con armas de grueso calibre. ¿Sí? Entonces teníamos que refugiar todo en el Yuyán. Y ahí comenzaron a disparar, primero comenzaron a echar la casa y quemaron. Y sí, nosotros teníamos que estar ahí parados hasta amanecer.
Cuénteme, cuando llega la policía, ¿ustedes acuden a la policía, le piden? No, lastimosamente que la policía que podemos considerar nosotros que hizo un mal trabajo porque los primeros que pidieron documentos a los compañeros, a los campesinos que estaban aquí. Tenía que pedirle documentos, inclusive desarmarle a la gente, podemos decirle que nosotros le estamos considerando como criminal, a ellos le que tenía que presionar y desarmarlo. Su incursión al mundo de la política removió las estructuras del propio Partido Colorado. La Asamblea decidió modificar sus estatutos para cambiar el único impedimento interno que tenía Cartes para ser candidato por la ANR. La antigüedad necesaria. Por eso digo que estamos llenos de atractivos, pero debemos ser serios. El gobierno de Horacio Cartes están impulsando diferentes medidas económicas que definitivamente va a ir enajenando inclusive todos los recursos existentes todavía en manos del Estado. Cartes hace unas semanas dijo en una reunión de empresarios brasileños: usen y abusen de Paraguay. Entonces probablemente esa es su lógica empresarial marketinera le traicionó a su carácter de presidente de la República, y lo que están haciendo es directamente eso. El prototipo de ellos es Favero. Dice que en Paraguay no hace falta hablar guaraní si uno tiene guaraníes en el bolsillo, porque con eso se resuelve todo, no hay nada que no se resuelva con guaraníes en el bolsillo. Y lo que hay que hacer con los campesinos es llenarle palos como se hace con las mujeres. Los brasiguayos, es decir, población de origen brasilera que vive en Paraguay, y que aunque haya nacido en Paraguay mantiene cultura brasilera, es decir, sigue hablando portugués, la bandera brasilera está en muchísimos puntos del país. Llegamos al punto de que muchos gobiernos locales son de brasileros, son de brasiguayos, los intendentes o los concejales, es decir, esa frontera que se ve en los mapas realmente no existe en la práctica. La economía paraguaya sí está absolutamente subordinada al sistema, a la necesidad de la economía brasileña. Acá se envían materias primas que el Brasil procesa o energía que el Brasil utiliza. Paraguay es un ejemplo de cómo un país está sometido por otro. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é o país de todos, de todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Ya están confirmados hoy cerca de 50 millones de barriles de reservas. Producirlo en un periodo de 40 años, que es el horizonte, podría generar más excedente que todo lo que es acumulado hoy por la tributación, los recursos que recaudan los gobiernos por impuestos. Pero lo que se recauda por impuestos va para mantener la máquina. Hay muy poco excedente para invertir en la transformación de la condición concreta de vida. Nuestra tesis es de que el petróleo podría hacerlo. El capital brasileño se expande. ¿Por qué? Porque las principales multinacionales de la región son brasileñas. Cualquier obra que se realice de infraestructura en Sudamérica son empresas brasileñas. Y hay otro elemento. Brasil tiene un banco, que es el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que hoy es el principal o el segundo banco de fomento del mundo. El BANDES tiene más dinero para prestar en Sudamérica, que es el grueso de sus préstamos, más dinero que la suma del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero, como son más ágiles, tienen más acceso a la discusión política, y crean la ideología de la permanencia de las leyes sociales como si fueran naturales, está el sistema y Libra, el primer subasta hecho para vender petróleo, demuestra que el sistema económico se va a apropiar de ese excedente. De manera que esa disputa y la oportunidad de que el petróleo del pre-sal podría cambiar Brasil se va por los mismos caminos como explica la teoría de la dialéctica de la dependencia en el pasado.
Cada vez hay más latinoamericanos en la ruta hacia la clase media. No te puedes mover si no tienes auto. El colegio de los niños, el supermercado, muchas cosas. O sea, si no tienes auto no te puedes mover en el fondo. En algunos países la clase media dio un salto espectacular. Por ejemplo, en Brasil, que representa 40% del crecimiento regional. ¿Qué decía Lula? Que sus gobiernos y el del presidente Dilma sacaron de la pobreza a 40 millones de brasileños y pusieron en la clase media a otros 30 millones. La Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República en Brasil publica un estudio en donde establece los criterios para medir lo que es la nueva clase media brasileña. Es un trabajador que recibe per cápita entre 341 reales y 1.019 reales, el equivalente a $400. Y el que recibe hasta 1.019 reales, es decir, $400 al cambio de hoy, es alguien que es considerado en Brasil clase media alta, por los datos oficiales. Es decir, ninguno de esos burócratas internacionales, gobiernos, intelectuales, académicos, que defienden la nueva clase media quieren participar de ella porque sencillamente seriam ubicados como pobres. Mas nós se agarramos muito mais, não nas promessas de campanha, quando o Lula se elegeu, mas na história do Lula. Na história do PT, que nós dizíamos, não é possível que não vai acontecer alguma coisa. Eu trabalhei com esse governo que nasceu popular e democrático e hoje é conservador y hace más de lo mismo para generar riqueza a los mismos de siempre, que están hoy muy cómodos porque saben que tenemos un discurso que tiene acogida en los más humildes en la población porque viene un representante de un partido que nació de ahí. Y los otros ven tranquilo porque la conmoción social está más lejos y estamos acumulando como nunca. Tamanha es la desigualdad. El 10% de la población brasileña sigue acaparando casi 55% de la riqueza nacional y el 20% acapara 80%. E criou-se toda uma mística favorável ao agronegócio. Estou dizendo, há símbolo de desenvolvimento, é símbolo de tecnologia, é símbolo de modernidade. Brasil foi um elemento de propaganda, lo repito, de Washington, de los países europeus, de organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNESCO, la FAO. Y yo creo que incluso en Brasil hay un ejemplo muy peligroso, que es, a mi juicio, se está procesando en Brasil, con este cuento de un país de clase media, un país clase mediero, una gigantesca digestión moral de la pobreza, que consiste para las clases dominantes locales la idea que se puede atacar a la pobreza e incluso solucionar el tema de la pobreza transformando el país en un país clase mediero sin tocar en el tema de la propiedad y del poder político. Es una fantástica solución para la clase dominante porque los programas sociales son muy baratos para que se corten. Mantienen los pobres y sin organización política y sin capacidad de reivindicación y pasan la impresión de que se está solucionando el tema de la pobreza. Entonces surgió esa posibilidad. Dejar los pobres pero sin capacidad de reivindicación, con lo mínimo necesario para que no protesten y no mueran. Entonces ese es el reto que tiene hoy la izquierda y los movimientos ambientales en Brasil para proponer estrategias de cambio efectivo. Es un reto muy duro y que nos entusiasmaba mucho hace años, pero progresivamente hemos visto que la agua bate, pero la roca permanece. Na região
parte estratégica de la IRSA, de la Iniciativa de Integración de América del Sur de Infraestructura, que tiene el río Madeira como un espacio para la construcción de las megas represas. Actualmente nuestra situación es de calamidad pública porque hay 2 barramientos en río Madeira que está ayudando a tornar inhabitable la región porque hay alagación y las personas tienen que dejar sus espacios. La influencia de las hidroeléctricas es muy grande y muy grave en ese contexto porque el río sin el barramiento tenía una vida, corría libre, pero con el barramiento hay un amortecimiento de la corrida de la agua, entonces se va inundando muy fuertemente en toda la región. Infelizmente hay una ausencia de gobierno desde el inicio de la discusión de las obras. Solamente una única preocupación: tenemos que aprobar, tenemos que construir, tenemos que generar porque es importante para el Brasil. El BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que solamente piensa lo económico, lo social parece que no mira, no enxerga nada de social, solo quiere la plata para las grandes obras, para grandes emprendimientos, en cuanto que las personas no tienen siquiera agua potable. 5 produtos mataram e estão matando com toda a diversidade da produção agrícola histórica no Brasil e na América Latina. Um exemplo de uma fazenda de algodão. Tinham em torno de 600 trabalhadores e o fazendeiro comprou 60 coletadeiras de algodão e demitiu 600 trabalhadores. Então, a tendência do agronegócio, a tendência desse tipo de agricultura é um campo sem camponês, uma agricultura sem agricultor. Então, o que será do futuro da humanidade? A gente também não... Existe un territorio compartido en términos de las fronteras nacionales por Argentina, Brasil, Paraguay y en cierta medida Uruguay, que es el acuífero Guaraní. Es como una olla, los bordes de esa olla están en Paraguay, en San Pedro, en Caguazú. Ahí estamos lanzando millones de litros de estos agrotóxicos. Y el paraquat es de franja roja, eso se utiliza en el borde del acuífero, las áreas de recarga del acuífero. Están entrando en el mercado hidrocarburífero lugares que no tienen tradición en la explotación petrolera. El acuífero se encuentra a unos 1000 metros y por debajo del acuífero se encontrarían estas formaciones, entonces habría que atravesar el acuífero y ahí hay una cantidad de riesgos también. Y a veces un poco a contrapelo de lo que los discursos oficiales plantean respecto a la recuperación de la soberanía. Los estudios que acompañan, digamos, este relevamiento del acuífero Guaraní están regulados por la autoridad del Banco Mundial. Un agricultor que se juegue en la ciudad o cerca de la ciudad no tiene nada que hacer ahí. Los hijos de los campesinos pagan las cárceles, o sea, en cualquier parte, porque para sobrevivir tiene que hacer cualquier cosa. Es un modelo impuesto por las multinacionales, es un modelo impuesto por los grandes centros de poderes a nivel mundial. En Paraguay los pequeños productores, pequeños y medianos productores, vienen produciendo en forma diversificada variedades de producción, sobre todo alimentos para la población paraguaya, materia prima que se puede industrializar en nuestro país. Entonces, por eso estamos peleando, trabajando codo a codo para defender nuestro principio y para construir otra sociedad diferentes. Porque desde las organizaciones campesinas, sociales, planteamos otro modelo de sociedad. El pueblo campesino, el pueblo trabajador, es lo que sufre las consecuencias
de la extrema pobreza, de la expulsión del campo hacia la ciudad y las enfermedades. Y las mujeres somos las que más sufrimos. Las mujeres somos las que criamos hijos, las que nos embarazamos y la que recibimos el impacto del envenenamiento en nuestros cuerpos. Nós, os pequenos agricultores assentados e tal, nós temos uma tarefa histórica também, de salvar, de cuidar da biodiversidade, de lutar contra esse modelo, porque senão nós vamos ser a humanidade está se autodestruindo. A gente diz a humanidade, mas é poucas pessoas, são as grandes corporações, são os grandes proprietários de terra e tal que estão fazendo isso, mas a gente atribui a nós. Então, se nós temos uma tarefa dentro da história, é poder salvar. Y bueno, hoy en día estamos en la búsqueda realmente, ¿verdad? No vemos claro hacia dónde ir, nos cuesta generar un proyecto de país alternativo. La herencia colonial en la mentalidad también pesa muchísimo y genera desconfianza, genera temores, cuesta articular proyectos colectivos. Pero bueno, alguien va a descifrar, ¿verdad? De alguna manera, o algún movimiento social, cómo hacer emerger esa herencia del buen vivir quizás.